Muchos genocidios han ocurrido a lo largo de nuestra historia y siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Y en esta ocasión les contaremos acerca de dos de los genocidios más atroces de la historia: el genocidio armenio y el genocidio de Stalin. Pero primero, para entrar en un contexto, debemos saber lo que es un genocidio. Se conoce como genocidio a toda acción que implica el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social, motivado por una cuestión de raza, política, religión o cualquier grupo de pertenencia. Ahora hablaremos del genocidio armenio. El genocidio armenio consistió en el exterminio de 1,5 millones de personas que vivían en el Imperio Otomano y pertenecían a la cultura armenia. También considerado como el primer genocidio del siglo pasado, este se dio entre los años de 1915 y 1923. Durante la gran parte de la era del gobierno otomano, los armenios comenzaron a tener una vida de relativa estabilidad. Y bueno, relativa, ya que a pesar de que tenían menos derechos que los musulmanes, todavía eran libres de practicar su religión y seguir sus costumbres, además de tener una activa participación en cargos importantes en el Estado otomano. Esto cambiaría con el comienzo de varios eventos que alimentaron la furia del Imperio Otomano hacia los armenios, como la pérdida de los países balcánicos, el golpe de estado de los jóvenes turcos y por último el inicio de la Primera Guerra Mundial, siendo este último evento el que desató el gran genocidio armenio. Comenzó cuando los ejércitos rusos lograron derrotar al Imperio Otomano, razón por la cual el ministro de Guerra, Enver Pasha, acusó a los armenios de conspirar y ayudar a los ejércitos rusos. El 24 de abril de 1915, el gobierno otomano de los jóvenes turcos detuvo y encarceló a 200 líderes e intelectuales armenios de Constantinopla, siendo la mayoría de estas personas deportadas y asesinadas por los turcos. El 29 de mayo de 1915, el Imperio de los Jóvenes Turcos autorizó la confiscación de sus bienes y aprobó la ley de deportaciones, dando libre permiso al ejército otomano para deportar a los armenios hacia el desierto de Deir ez-Zor, reteniendo suministros alimenticios y dejando morir de hambre a miles de armenios. Además de ello, muchos otros fueron ahogados, quemados vivos o envenenados, y en caso de que sobrevivieran a las llamadas marchas de la muerte en el desierto, eran exterminados en campos de concentración ubicados en la actual frontera de Turquía con Siria e Irak. Lamentablemente, a día de hoy, Turquía niega que se llama genocidio a la matanza de armenios, alegando que aunque hubo una gran masacre, no hubo planificación sobre exterminarlos. Mientras que en Armenia se conmemora a las víctimas del genocidio armenio cada 24 de abril por medio de marchas con velas y flores en la capital. Por otro lado, el gobierno de Joseph Stalin, el cual empezó en 1922 y terminó en 1952, fue una de las dictaduras más importantes de la historia mundial, ya que causó uno de los genocidios también más grandes y importantes de la historia mundial. Este genocidio, llamado la Gran Purga o también conocido como el Gran Terror de Stalin, empezó alrededor de 1930, donde integrantes del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas, opositores y kazajos fueron rastreados, perseguidos, capturados, torturados y finalmente asesinados. Esto causó la muerte de alrededor de 25.5 millones de personas. Y bueno, esta gran purga duró alrededor de 20 años, aunque el gobierno de Stalin había culminado para ese entonces. Varios de sus seguidores stalinistas que tenían las mismas ideas que Stalin continuaron con su ideología. Entonces, bueno, se estima que alrededor de 20 años hubo todos estos asesinatos debido a la ideología de Stalin. Esta purga, o bueno, este genocidio, no solamente causó las muertes de millones de personas inocentes, sino que también llevó al país a terminar en un estado de pobreza y hambruna muy grande, lo cual ocasionó muchas más muertes, las cuales no fueron intencionales. La economía del país se vio destrozada debido al terror que Stalin había impuesto en los ciudadanos, no solamente rusos, sino de países vecinos y de países alrededor del mundo.
lo cual no fue beneficioso ni para el gobierno de Stalin ni para el país. Aquí podemos aprender que estas acciones, los genocidios, este terror, nunca termina siendo beneficioso ni para el gobierno, ni para el país, ni para todas las personas involucradas. Lo único que consigue es construir un terror muy grande en el país y terminar con vidas inocentes. Esto también lo podemos ver el día de hoy en Irán, donde miles de personas están siendo asesinadas por razones tales como el uso incorrecto de vestimenta o incluso cercanía con el sexo opuesto, razones por las que no se debería terminar la vida de un ser humano. Si hubiéramos aprendido totalmente del error de Stalin y de toda la situación que causó la Gran Purga o el Gran Terror de Stalin, esta situación no estaría ocurriendo el día de hoy en Irán, por lo que creemos que es muy importante que se vea la historia como un ejemplo de lo que se puede o no puede hacer y las causas y consecuencias de las acciones que puede tener un gobierno con los ciudadanos y el país en sí.